which is him.
Buenas noches, disculpen que esto es en vivo. Teníamos un tema con el audio, pero ya vamos a iniciar nuevamente. Permítanme saber si se escucha bien, por favor. Me escriben por el chat si se escucha bien, déjenme saber. Ok, perfecto, me dicen que se escucha. Pues nuevamente, esto es en vivo, como decimos. Les decía al inicio que estoy en guardia y estoy preparada y lista para el combate y la protección como nuestros nuevos defensores de la DPP4. Pero antes que nada, permítanme darles la bienvenida. Buenas noches a todos. Mi nombre es Alice Hammond, gerente de marca de Laboratorios Mayen, y soy quien les va a estar acompañando en el desarrollo de esta actividad. Es un gusto tenerlos a todos aquí presentes y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Aprovechamos la ocasión para anunciarles con satisfacción y con aplausos, señores. Quiero ver aplausos virtuales por ahí, por favor. Quiero ver aplausos porque Laboratorios Mayen cuenta con nuevos defensores, los nuevos aliados de nuestros pacientes diabéticos, Ciptus y Ciptus M. Ciptus, que es vildagliptina de 50 miligramos, y Ciptus M, vildagliptina más la metformina. Los nuevos defensores de la DPP4 con un mayor control glicémico, prolongando la vida de nuestros pacientes. Una nueva alternativa terapéutica para combatir la diabetes tipo 2. Estos defensores inhiben al malvado DPP4, ofrecen mayor control glicémico sin aumentar el riesgo de hipoglucemia, efectos beneficiosos sobre el estrés oxidativo y los marcadores de inflamación, disminuyen el riesgo de eventos cardiovasculares, actúan de forma neutral al peso corporal y es de buena tolerancia digestiva. Nuestros nuevos defensores se encuentran disponibles en las siguientes presentaciones. Ciptus con vildagliptina en la monoterapia, vildagliptina de 50 miligramos, y Ciptus M, la terapia combinada de vildagliptina más metformina en 500, 850 y 1000 miligramos según las necesidades de sus pacientes. Ciptus y Ciptus M, además, nuestros nuevos defensores de la DPP4 ya se encuentran disponibles en todas las farmacias de nuestro país. Así que con emoción recibamos a nuestros nuevos mosqueteros de los nuevos mosqueteros antidiabéticos, Ciptus y Ciptus M, los nuevos defensores de la DPP4, mayor control glicémico, prolongando la vida de sus pacientes. Y sin nada, vamos a dar a continuación el espacio para la doctora Juana Jiménez, nuestra endocrinóloga y vicepresidenta de la Sociedad de Endocrinología, quien va a estar moderando esta actividad. Doctora, buenas noches, bienvenida. Pues el micrófono es todo suyo y la cámara. Permíteme usar la cámara, por favor, mi amor. Alice, permíteme usar la cámara. Doctora. Perfecto. Ahora sí. Buenas noches a todos. Gracias, Alice, por tus palabras. Estás muy emotiva. Esperemos que este producto venga a llenar las expectativas. Es una molécula ya por todos conocida. Para mí es un placer, un privilegio poder presentar dos expositoras de lujo que tendremos en la noche de hoy. La primera que vamos a presentarle a ustedes es a la doctora Esperanza Valentín, que es una persona a quien conocí mientras tuve una rotación de 5 meses en México, y para mí es una de las jóvenes más brillantes, de una inteligencia más aguda, del sentido común más perfecto que yo he conocido. Y aparte de eso, un ser humano noble, especial, amante de sus pacientes, servicial y muy desprendida. Esa es la parte humana de Esperanza Valentín. Como médico, ella se graduó en la Universidad de La Salle de la Ciudad de México, hizo medicina interna. Ella es una chica INS, ella hizo todo en el INS. En el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, hizo medicina interna, endocrinología, y luego, como era de esperarse, porque era su mayor afinidad, hizo la alta especialidad en enfermedades tiroideas.
Ella ha sido es miembro de las sociedades latinoamericanas de diabetes, la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología y de la Endocrine Society. Ella es autora de más de 5 capítulos en libros de endocrinología. Formó parte del grupo que realizó el Consenso Nacional de Cáncer Diferenciado de Tiroides, publicado por la Sociedad Mexicana de Nutrición y de Endocrinología. Ella es catedrática de endocrinología en muchísimos centros, no los mencioné, porque son muchos, perita. Pasada presidenta del capítulo de Veracruz de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, editora del portal web de la sociedad durante los años 2012-2016. Ella es coordinadora del grupo de trabajo de tiroides de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología en los años 2014-2016. Luego fue secretaria del capítulo de Veracruz en el periodo de enero-diciembre de 2018. Y desde enero de este año hasta la fecha actual, ella es coordinadora de las redes sociales de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología. Ella ha impartido más de 50 pláticas, son muchísimas, no las voy a mencionar, y obviamente que ha asistido a innumerables congresos y conferencias. Ella fue reconocida recientemente en Veracruz como Mujer del Año 2020 por su labor altruista durante toda la pandemia, donando equipos de protección a hospitales públicos. No era de menos esperarse de Perita. Ella va a hablarnos entonces en la noche de hoy de los criterios para seleccionar antidiabéticos orales combinados. Perita, bienvenida a nuestro país, República Dominicana, esta vez de manera virtual. Esperamos tenerte pronto de manera presencial para darte un abrazo. Te deseo suerte en tu conferencia y sé que lo harás muy bien porque tú eres excelente. Gracias, Juana, muchísimas gracias, buenas noches a todos. No, bueno, me sentí importante de repente, no sabía que mi currículum podía durar tanto. Gracias, de verdad, no, al contrario, sobre todo de quien viene, yo feliz de la vida de estar acá. Y aparte, bueno, independientemente del motivo de la charla, siempre creo que es un lugar para poder intercambiar cosas médicas y el que sea industria o no, para mí siempre es lo mismo porque tiene que basarse en algo científico y verdadero, ¿no? Lo que le da valor a lo que nosotros decimos. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, tanto al laboratorio que se ha portado muy bien y como a Juana, que ha sido así como la que mueve los hilos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues entonces, sin más preámbulo, vamos a hablar un poco acerca de los criterios clínicos para la selección de hipoglucemiantes orales y es que en los últimos años se han venido, ya saben, toda esta cadena de medicamentos, ¿no? Y de repente tenemos varias opciones, ¿no? Y todos prometen ser la mejor, ¿no? Y bueno, creo que siempre el mejor es el que sea el mejor para el paciente, ¿no? Y creo que es lo que quiero hacer como muy práctico, muy clínica esta parte de la plática, para que nos sirva a todos, porque también finalmente si nosotros le damos mal a un paciente el medicamento, el que lo está equivocando somos nosotros, la casa farmacéutica va a estar enojada porque va a ser mala fama para su medicamento, ¿no? Porque entonces pues no le va a funcionar porque no estaba bien indicado y finalmente lo que importa para nosotros como médicos, que es el paciente, no va a mejorar, ¿no? Entonces nosotros tenemos que saber a quién darle cada uno y es la intención de esta plática, ¿no? Recuerden que la meta de tratamiento de diabetes es evitar las complicaciones y a lo mejor me digo medio salvaje, ¿no? Y ya no estoy tan joven, pero al principio me enseñaba mucho en vivir, ¿no? No, yo quiero que mis pacientes vivan hasta los 100 años, ¿no? Y después empecé a verlos como a todos, me imagino, los complicados, ¿no? Esta serie de eventos trágicos en diabetes en las que se amputan ciegos, diálisis y finalmente se infartan y se mueren. Y entonces empiezas a preguntarte realmente, o sea, ¿esa es la idea? ¿No? O sea, prolongar la vida de esa forma y creo que la respuesta es no y creo que es lo que estamos de acuerdo en todo el mundo, ¿no? O sea, lo que queremos es que el paciente sí, claro que viva más, pero especialmente que viva bien, ¿no? Que su calidad de vida sea buena, que no tenga complicaciones y bueno, claro, que viva más tiempo, ¿no? Pero ahora con COVID también que vimos que bueno, nos podemos ir por otra cosa en cualquier momento, finalmente pues que nuestro tiempo de vida sea bueno. Y recuerden que diabetes con sus complicaciones se lleva muchísima calidad de vida muchos años antes de que el paciente fallezca generalmente.
Y entonces para eso, y es una diapositiva que siempre pongo en mis pláticas, independientemente del motivo, recuerden que estamos condenados al fracaso si solo le vemos la glucosa, ¿no? Y ese es un comercial que siempre hago en mis pláticas, ¿no? De no ser glucocéntricos, ¿no? No hay peor tragedia que ver a un paciente con diabetes solo con insulina y nada más, ¿no? O sea, no estatina, no control de la presión, no, nada, ¿no? O sea, entonces, lo mismo aplicaría con Vilda, lo mismo aplicaría con todo. El paciente es un combo de problemas, ¿no? En el que tenemos que ver y como un checklist anotando y viendo cada cosa, incluyendo el aspecto psicosocial. Yo creo que ustedes están igual que nosotros. COVID ha cambiado la forma de la consulta, la ansiedad y la depresión. Yo últimamente ya digo que voy a poner un letrero que diga endocrino diagonal psiquiatra por convicción. No sé ya qué receto más, si antidepresivos o hipoglucemiantes. Y creo que es nuestro trabajo, ¿no? O sea, tenemos que ver al paciente global, tratar de ayudarle lo más que podamos, porque si no, al final un paciente que está deprimido no va a llevar tratamiento, ¿no? Un paciente que también va a tener peor calidad de vida. Entonces, hacerlo el mensaje de involúcrense con los pacientes, ¿no? O sea, entiendo que, por ejemplo, en una institución es más complicado, ¿no? Pero, bueno, lo mejor que podamos. En la privada tenemos más tiempo, ¿no? Entonces, bueno, no debería haber excusa para por lo menos tratar los puntos más importantes, que no fume, que haga ejercicio, el manejo del peso, el no tomar, ir haciendo, a veces les digo, bueno, háganse una meta por consulta, de esta consulta vamos a tratar alcohol, ¿no? Y lo anotas, y en la siguiente esa consulta vamos a tratar tabaquismo, si es que fuma, etcétera, y a lo mejor de esa forma puedes optimizar el tiempo de cada consulta. Bueno, entonces, finalmente, para adentrarnos en el tema del tratamiento, recuerden que en diabetes tipo 2 sí tienen insulina, ¿no? Simplemente al principio es un desbalance entre la resistencia generalmente, porque 80% tienen sobrepeso o obesidad, y falta de producción. Entonces, bueno, mientras más obeso sea, más resistencia tiene, y a la inversa. Pero finalmente, desde que el páncreas dijo, hasta aquí llegué, ya no voy a producir más, ¿no? Entonces aquí viene el declive de la producción de insulina del páncreas, que va a ser gradual conforme los años. ¿Por qué me lo voy a quemar más pronto? Porque voy a disminuir la producción de insulina más pronto por descontrol, por genética y por mala suerte, ¿no? Entonces, quien empieza más joven, uno espera que se queme el páncreas más joven, pues evidentemente, si empiezas con diabetes a los 80, por el amor de Dios, no los martiricen, a lo mejor se mueren de otra cosa antes, ¿no? Entonces, esta visión en la que el paciente va a tener menos producción de insulina, inevitablemente es lo que tenemos que tener nosotros en la mente para saber que el paciente entonces jamás va a estar controlado con un único medicamento el resto de su historia, jamás. Invariablemente, conforme el paciente evolucione su historia, al producir menos insulina, comiendo lo mismo, haciendo lo mismo, para mantener el buen control tiene que requerir más medicamentos, ¿no? Y entonces es donde también tenemos que cambiar esta visión de no ir tan lentos, ¿no? O sea, ya no funcionó, bueno, otros 3 meses, otros 6, sino tratar de ser un poquito más agresivos dentro de lo razonable, sin producir hipoglucemias graves, obvio, para que no nos desfasemos en la historia natural y vayamos tan atrasados, ¿ok? Bueno, entonces, ¿a qué cosas, qué datos yo tengo que tener así, ¿no? Y eso insisto, lo traté de ser muy clínico, porque así lo damos la consulta, ¿no? A la hora de la consulta no estamos sacando las guías ADA y permítame que le voy a sacar los 40 índices, ¿no? A la hora de la consulta tú quieres, incluso en la privada, ¿no? O sea, estás corriendo muchas veces, tienes que ver muchas cosas, ¿no? Entonces, tips de la consulta para rápido decidir tratamiento. Peso del paciente en los últimos 6 meses. Si el paciente ha estado bajando de peso de forma importante, y eso significa el siguiente inciso, que el paciente está catabólico, por Dios, el paciente va para insulina, ¿no? O sea, y no importa si la plática es débil, me corran al ratito. El paciente va para insulina, ¿no? O sea, cámbialo de canal, el paciente está catabólico y entonces dejen de pensar, si le agregan o no hipoglucemia, antes es otro cantar, pero el paciente tiene que usar insulina, ¿no? Si el paciente está aumentando de peso en los últimos meses con mucho descontrol, seguro tiene insulina, si no, ¿por qué está subiendo de peso? Bajaría de peso con la falta de insulina y entonces el paciente está comiendo mucho, ¿no? Entonces, independientemente de lo que decidamos darle de tratamiento, tenemos que hacer mucho énfasis en el tratamiento dietético porque nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? El paciente que entonces come más, le aumentamos a la medicina, come más, le aumentamos a la medicina y cuando vemos ese paciente típico de Estados Unidos, ¿no? Que usan 150 unidades de insulina, por ejemplo, ¿no? Y que yo no creo que eso deba ser, ¿no? Es un paciente que está mal manejado, ¿no? O sea, porque entonces nunca lo vas a alcanzar. Bueno, edad y expectativa de vida.
por el amor de Dios, me toca muchísimo pacientes mayores, ¿no? Pacientes de 85 años, por ejemplo, que tienen diabetes reciente, ¿no? Y entonces le empiezan a quitar comida. Y entonces vienen a la consulta, doctora, es que me quitaron el pancito. Y yo así, con mis ojos así de mala, ¿no? Así de, ¿quién se atrevió a quitarle el pancito al viejito? ¿No? O sea, y el paciente así viéndome con cara de amor, y yo así, pero por supuesto que no le pueden quitar el pancito al viejito, ¿no? O sea, a menos que esté muy descontrolado, a menos que esté al borde de la cetoacidosis, o al menos que esté algo grave. Pero si el paciente acaba de debutar y el paciente está relativamente bien, por Dios, denle su medicamento y traten de llevar a una negociación con él. ¿Qué le van a cambiar en la expectativa de vida si ya la sobrepasó? ¿No? Obviamente lo van a controlar, pero entonces es un manejo diferente. Pero en cambio me viene un chico de 15, ¿no? Con diabetes, por supuesto que me pongo como igual con mis ojos de odio, esos ojos los saco bastante, y claro que le quito todo lo que puedo, ¿no? Le digo que por favor baje de peso, o sea, por supuesto, porque su expectativa de vida es mucho mayor, yo quiero que tenga mejor control, que no tenga complicaciones y tiro algo diferente, ¿no? Paciente con cáncer de páncreas, su expectativa de vida es de 3 a 6 meses. Por Dios, me ha tocado que los pacientes así, que los pican 6 veces al día para saber su glucosa, Dios mío, o sea, cualquier cosa intermedia entre cetoacidosis y hipoglucemia grave me sirve, ¿no? Entonces, sí tienen que saber tanto la edad como la expectativa de vida del paciente para adecuar sus metas en todos los aspectos. ¿Okay? Nivel socioeconómico. No creo que ustedes estén muy diferentes aquí a México, ¿no? Esta división social tan grande, ¿no? Entonces está el paciente que puede comprar pues, tu consultorio si quiere, ¿no? O la casa farmacéutica, y el paciente que no tiene ni para comer, ¿no? Entonces, pues el paciente que no tiene ni para comer, no importa que las guías ADA digan que tiene que usar un GLP-1, ¿no? Que cuesta lo que le gana en 6 meses. Entonces, el mejor tratamiento es el que el paciente puede costear y puede adquirir todos los meses. Y eso siempre lo sostengo porque de nada sirve que compre el paciente un mes tratamiento y después no lo vuelva a tomar, ¿ok? Y la red familiar, ¿no? También, no es que ese paciente va para control intensivo, yo le voy a poner vasalbolos, resulta que el paciente está ciego y no tiene nadie que lo cuide, ¿no? Bueno, pues difícilmente lo voy a poder llevar a un control así de intensivo porque pues, el paciente no puede ni ver las dosis de insulina que se va a poner, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pacientes que se confunden de las pastillas porque no las ven, ¿no? Esas cosas también tiene uno que decir y hablar con el familiar de que, pues, que alguien le haga el pastillero, ya saben, las trampas tradicionales de la consulta para ayudarle al paciente al buen apego. Siguientes datos, complicaciones de diabetes. Esto cada vez es más importante. Ustedes saben hasta el cansancio, porque han tenido seguramente innumerables charlas, ¿no? De que depende del momento histórico en que tomemos al paciente con diabetes, es lo que vale la pena controlarlo extensivo, ¿no? O sea, porque empezaron después del ACORD y demás, que bueno, la gente empezó a decir que entonces no valía la pena controlar la diabetes, y esto es información malentendida, ¿no? O sea, el aterrizaje de la información es que si el paciente ya tiene muchas complicaciones y tiene tanto cardiovasculares como finalmente microvasculares, muy probablemente ya no vale la pena controlarlo tanto, ¿no? Tanto es 6.5 glucosilada, ¿no? ¿Por qué? Por el riesgo de hipoglucemia, porque llegamos tarde, ¿no? Pero si un paciente está en su inicio de enfermedad, no es joven, con expectativa de vida larga, no tiene complicaciones, por supuesto que vale la pena controlarlo. Y acuérdense que hay algo que se llama memoria metabólica. Los pacientes que están bien controlados al inicio, toda la vida van a tener un mejor control que los que estuvieron descontrolados al inicio. Eso se le llama memoria metabólica. Esa gente va a tener un mejor desenlace y un mejor pronóstico el resto de su vida que los que nunca se controlaron los primeros incluso 5 años. Comorbilidades, lo que les decía, pues si el paciente tiene otra enfermedad que es más grave y lo va a matar pronto, bueno, pues entonces también aflojo control. Tiempo de evolución. Si por este pensamiento del agotamiento normal de la producción de insulina del páncreas, normal, no ocasionada por extras, ¿no? Y entonces, si un paciente tiene 20 años de diabetes, por puro oírlo, difícilmente le van a hacer los hipoglucemiantes, ¿no? Es complicado que alguien con tantos años de diabetes todavía tenga una suficiente reserva de insulina para que le haga 1 o 2 hipoglucemiantes, ¿no? Y hemoglobina glucosilada, por supuesto, si tienen un paciente que tiene glucosilada de 15, bueno, por Dios, no vayan a pensar que con puro metformina va a funcionar, ¿no? O incluso con 2 hipoglucemiantes, ese paciente tiene que ir para un tratamiento más intensivo, ¿no? Entonces, tenemos que ir enfocando todos estos datos y eso es lo que tenemos que ver rápido en el paciente, no hacer así nuestro rápido de y qué tiene, etcétera, y poder hacernos una idea de este paciente para poder decidir qué tratamiento le vamos a dar. Okay. ¿Qué cosas de los laboratorios, no? Porque, bueno, tenemos que también igual ser clínicos, ¿no? A veces no podemos pedir muchos laboratorios, ni siquiera en la privada, ¿no? Creo que glucosilada sigue siendo importante. También ahora con estos sistemas de monitoreo continuo, ¿no? Ya casi quieren decir que la glucosilada no sirve para nada. Bueno, depende quién, ¿no? Si el paciente está con
una glucosilada de 7, 8, con metformin solo, o apenas va a iniciar hipoglucemiantes. Por supuesto que no necesita un sistema de monitoreo continuo estrictamente, ¿no? Si el paciente es tipo 1, bueno, definitivamente, si pudiera, sería lo ideal que tuviera un sistema de monitoreo continuo. Insisto, individualicen el paciente, no toda la información y todo lo que hay es para todos, ¿no? Bueno, el monitoreo de glucosa ambulatorio, que insisto, no tiene que ser uno continuo, puede ser glucometrías tal cual, ¿no? Si el paciente trae una listita y trae todas de 300, bueno, pues aunque nada más en ayuno sabemos que la cosa va mal, ¿no? Y a la inversa, resulta que todos están en un 90 y el paciente hasta presume que la coca le hace nada, bueno, pues más bien es cuando le dices bendito tu páncreas, a ver cuánto te dura, ¿no? Si el paciente tiene nefropatía, especialmente si tiene daño renal, muchos medicamentos no pueden administrarse en falla renal, depende del grado, ¿no? ¿Ok? Y también hay toda una serie de recomendaciones en pacientes con falla renal en cuanto al uso de ciertos medicamentos, que entonces si el paciente puede hacerlo, hay que escogerlos de preferencia, ahorita lo vemos. Datos de insuficiencia cardíaca, también por los estudios en cuanto a otro grupo de medicamentos, y enfermedad hepática grave, prácticamente contraindica casi cualquier hipoglucemiante, casi, ¿no? Entonces, bueno, también son pacientes que son candidatos a insulina o a otro tipo de terapia. Bueno, entonces esta hojita, que es la de las guías ADA, esta ilustración, perdón, desde hace mucho, es como lo que estoy tratando de explicarles, ¿no? Individualicen la meta del paciente. ¿Por qué le insisto tanto en esta sección? Porque si uno tiene que saber a dónde va, ¿no? Si yo no sé junto con el paciente a dónde voy, ¿cómo sé qué intensidad de tratamiento darle? Entonces, eso es lo primero que tengo que tener plan con el paciente. ¿A dónde voy? ¿No? Para saber cuánto me falta para llegar ahí, ¿no? Si no sé a dónde voy, pues entonces no sé qué intensidad le tengo que dar y estamos perdidos, ¿no? Y no le puedo decir al paciente, mire, nosotros tenemos que llegar a meta de ayuno de tanto, glucosilada de tanto, además del resto del control de las cosas, ¿no? Entonces, insisto, esta es como lo que la tablita, a tratar de hacer esta conjunción de cosas y colocar el paciente entonces en qué nivel de control glucémico lo quiero llevar, para entonces saber a qué tratamiento es candidato. Bueno, entonces tenemos ejemplos muchos, ¿no? El paciente adolescente, obeso, que empieza con diabetes tipo 2, que tristemente cada vez hay más. Bueno, pues evidentemente ellos les damos con todo, ¿no? O sea, tratar de que baje peso, etcétera, para cambiarle su vida. Si no, tiene un pésimo pronóstico si no se controla, ¿no? Tenemos pacientes caquéticos, como la imagen acá. Bueno, evidentemente ellos nada más de verlo es insulina y después me preguntan por qué fue, ¿no? Ya voy sacando mi jeringuita y la voy inyectando y después averiguamos por qué venía. No, obviamente tengo que ver que es sea por descontrol glucémico, ¿no? Capaz que tiene otra enfermedad y de la glucosa está bien. Eso pasa. A veces uno en el sesgo de la enfermedad dice, ay, es por la diabetes y resulta que tiene cáncer de hígado y del azúcar está bien, ¿no? Típico. Paciente mayor, ¿no? Lo que les decía, pues el paciente mayor que está exigiendo su pan dulce en las mañanas, con lo cual tiene glucosilada de 7, ¿no? Entonces, si tiene 85 años, pues lo tiene muy bien, ¿no? Pacientes que manejan, pacientes que no pueden darse el lujo de hacer hipoglucemias graves. También los pacientes mayores no pueden darse el lujo de hacer hipoglucemias graves. Recuerden que hipoglucemias graves, además de que se asocian a peor pronóstico cardiovascular per se, el hacer hipoglucemias. También, por ejemplo, se asocian a demencias, pero yo les los digo más práctico. Se marea, se cae y se fractura la cadera, ¿no? Entonces, una hipoglucemia grave puede matar al paciente, no por la hipoglucemia, sino por las consecuencias del hecho, ¿no? Y me sale peor el remedio que la enfermedad. Probablemente de la diabetes, en ese descontrol pseudo, no le hubiera pasado nada más, no le hubiera afectado su calidad y expectativa de vida. Igual, si el paciente tiene otra enfermedad, tiene cáncer de pulmón, bueno, pues, adecuarlo al paciente. El paciente demenciado, ¿no? Que tristemente cada vez vemos más, y yo creo que a ustedes les ha de pasar que ahora en pandemia, por el aislamiento, muchísimos pacientes están desarrollando deterioro cognitivo, ¿no? Bueno, pues también si el paciente no recuerda cómo se llama y dónde deja las pastillas, primero es ver dónde están las pastillas y después me pongo intensa, ¿no? Pacientes en diálisis, pacientes que requieren, pues evidentemente, otro tipo de manejo, ¿no? O sea, entonces también esas cosas hay que saberlas. Bueno, entonces, ya desde recientemente, las guías ADA, que pues creo que hoy por hoy siguen siendo las guías, pues finalmente que más se actualizan, obvio, porque ahora aparte se actualizan a lo largo del año, no nada más cada año, ¿no? Y que pues en algunas nos tenemos que basar para hablar el mismo idioma de forma internacional. Recuerden que cambiaron este iniciar en el tratamiento, ¿no? Siempre poner metformina al inicio, y esto es porque 80% de los pacientes tienen sobrepeso o obesidad, entonces es metformina aquí en China, ¿no? Pero dividir a los pacientes en riesgo cardiovascular alto ya establecido con insuficiencia cardíaca o renal por la evidencia de análogos de GLP-1 inhibidores de GLP-2 en estos pacientes, ¿no? Entonces estos pacientes, si el paciente puede y lo tolera y lo puede costear,
definitivamente es opción, ¿no? Si el paciente no tiene ninguno de estos o no los tolera o no los puede comprar, ¿no? Entonces se abre la gama de todo el grupo, el resto de grupos de medicamentos. Y también recordar que el paciente puede estar, por ejemplo, ya con su indicación de ISGLT2, pero todavía no tiene un buen control glucémico, ¿no? Entonces también es válido agregar otro hipoglucemiante para finalmente lograr el control glucémico, ¿no? O sea, no pensar que entonces yo le doy el ISGLT2 y ya no hago nada, ya no lo controlo porque se le va a mejorar acabo de escuchar algo así en una ponencia, pues ya le doy el SGLT2 y ya no lo controlo de nada. No, a ver, no. O sea, esa mejoría de cardiovascular es porque el paciente estaba bien controlado. No es nada más por dárselo. O sea, sí hay un extra por dárselo, pero si tú no lo controlas, al final le vas a quitar el éxito del medicamento, ¿no? No olviden pensar en el paciente, ¿ok? Entonces, el de primera línea siempre es metformin, eso no está en discusión, ¿no? Excepto probablemente en ese pequeño porcentaje de pacientes que estén muy delgados, que pareciera que aunque son tipo 2 tienen más datos de deficiencia de la insulina, los que no lo toleran, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, evidentemente hay que individualizar las cosas, ¿no? Y bueno, aunque la doctora nos va a hablar de ellos, recuerde que yo les digo que los incretinas son el sistema de avanzada, ¿no? Entonces comes, ¿no? Y el intestino manda una señal de avanzada al páncreas, es decir, ahí viene, ¿no? Ahí viene McDonald's, esperemos que no, o ahí viene el pan dulce, ¿no? Y entonces esa señal, que son las dos incretinas, que son GLP-1 y GIP, entonces llegan al páncreas y estimulan la producción de insulina. Pero algo que es muy importante es que requiere haber glucosa en sangre para que las incretinas aumenten la producción de insulina por parte del páncreas. Si la glucosa en sangre es muy baja, de la célula beta del páncreas no produce insulina ni con ayuda de las incretinas. Por eso es que el riesgo de hipoglucemia grave es prácticamente inexistente, porque no van a sacar insulina si no existe glucosa en la sangre, como si fueran sulfonilureas, por ejemplo. Entonces ellas sí sacan por el mecanismo de acción totalmente diferente, que es directo en la célula beta del páncreas, ¿ok? Bueno, entonces estas GLP-1 y GIP se inhiben por la DPP-4. Entonces, ¿por qué son inhibidores de DPP-4? Porque entonces inhibo la que inhibe, para no ser el trabalenguas. Lo que hago es entonces que aplaco la DPP-4, ¿no? La bloqueo, y entonces de esa forma GLP-1 y GIP duran más tiempo, por lo tanto pueden estimular más tiempo a la célula beta del páncreas para producir mayor cantidad de insulina asociada a los alimentos. Entonces, ¿cuál es el principal efecto de este grupo de medicamentos? Hiperglucemias postprandiales. Es su principal objetivo, ¿no? No tanto ayuno, sino mucho, también lo sirven, pero mucho más es para la parte postprandial. ¿Okay? El efecto de glucosilada es alrededor de máximo 0.8 aislada, 1.3, un poquito más asociadas con metformin. Tienen un efecto neutrocardiovascular, que eso no significa que entonces se mueren más. Simplemente significa que si lo controlas bien y le pones el resto de protectores cardiovascular, al paciente le debe ir como le iba a ir bien. ¿Ok? Tampoco satanizar entonces todos los medicamentos, para todos los pacientes hay cabida. No causan hipoglucemia grave y para mí eso es, bueno, es elemental, ¿no? Porque entonces les digo, la verdad es que la hipoglucemia grave cada vez le tenemos más temor. Y el efecto neutro en peso, que la verdad que lo que menos queremos es que el paciente suba de peso y menos asociada a nuestra terapia en la gran mayoría de ellos. Bueno. Entonces, solamente algunas contraindicaciones de recordar. No debe ser usado con análogo de GLP-1. ¿Por qué? Porque existen los otros medicamentos que entonces son iguales a GLP-1. Es la misma vía, pero por del otro lado. No inhibo al que inhibe, sino que doy el otro superpoderoso que no se destruye por IDPP-4. Entonces, no tiene utilidad combinar estos dos grupos de medicamentos. Hepatopatía o elevación de transaminasas no se debe dar. Tampoco en insuficiencia renal crónica terminal y no está aprobado su uso en niños. Bueno, la dosis es forzosamente cada 12 horas. Algunos inhibidores de DPP-4 se pueden dar una vez al día. Forzosamente se tiene que dar 2 veces al día, excepto en pacientes con tasa de filtración glomerular menor a 50, en la que sí la indicación es dar 50 solamente una vez al día, en lugar de 50 cada 12 horas, que es la dosis habitual. Entonces, ¿a quién darle? Pacientes intolerantes al metformin, ¿no? Que tristemente sí vemos, ¿no? Y triste porque dices, oh, o sea, no pasa nada, pero entonces, bueno, pues ni modo que le digas, ay, le dio diarrea, bueno, pues ni modo, no se va a controlar, no, pues no, o sea, el siguiente medicamento, siguiente target, ¿no? Entonces, pacientes que no toleran metformin a pesar de que se lo damos XR partido, con gradual y casi con ángeles rodando, ¿no? Y aún así no lo toleran. Pacientes que no están en meta de control glucémico a pesar de metformin, pero que están cercanos a la meta, ¿no? Tampoco glucosa
glucosilada de 15, porque entonces nos vamos a quedar corto, pero pacientes que tienen un punto de glucosilada arriba de la meta que nosotros, por eso insisto, que tienes que saber a dónde vas a llegar para saber si el medicamento te va a alcanzar, ¿no? O también puede ser como tercer hipoglucemiante, ¿no? Que ya tienes dos, el otro, por ejemplo, porque tiene su indicación cardiovascular, ¿no? Que sería nada más ISGLT2, no insisto, no se puede mezclar con GLP-1, y entonces no lo alcanzas, todavía te queda, o nada más le pusiste la indicación cardiovascular, pero realmente, por ejemplo, tiene una tasa de filtración 60, que entonces empiezan a no ser tan efectivos y sí requieres un medicamento hipoglucemiante, ¿no? Entonces, bueno, es muy buena herramienta sin exponerlo al riesgo de hipoglucemias. Muy bien. Y el efecto sinérgico con metformin es porque recuerden que metformin aumenta la sensibilidad a la insulina, perdón, el A que me falta, y la bilda aumenta la función de la célula beta pancreática, como les explicaba, especialmente asociado a los alimentos. Entonces, de forma conjunta, ¿qué sucede? Que entonces disminuyen glucemia ayuno y disminuyen glucemia postprandial. Muy bien. Y esto que la doctora seguramente lo va a tomar, y perdón, porque creo que ya me quemé un poquito más de tiempo, digo, sí está bien que así lo dice, ¿no? O sea, tenemos que ir aumentando los medicamentos conforme el paciente fracasa, pero de verdad yo tengo un lema en la consulta o muchos que es, yo no vivo de fe en la consulta, ¿no? En la fe es en tu iglesia, ¿no? O sea, pero en la consulta no. Doctora, deme chance, de verdad, ahora sí dejo de comer el pan dulce, de verdad, mire, es que fue Día de Muertos aquí en México que se celebra mucho, ¿no? Es que fue el Día de la Independencia, mire, el cumpleaños de mi tío. Yo no sé ustedes en su país, pero en mi país siempre hay fiestas, ¿no? O sea, si algo nos pintamos los mexicanos es para celebrar hasta la muerte, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues se celebra todo, hay muerte también, tristemente, y de verdad es irónico el comentario, pero entonces no puede uno vivir de fe de que el paciente va a hacer algo que no ha hecho, ¿no? Entonces, claro que hay que insistir en las medidas de estilo de vida, por supuesto, no significa que uno tira la toalla, pero uno tiene que ser más colmilludo, uno tiene que adelantarse al paciente, porque esta inercia hace que perdamos tiempo con el paciente mal controlado, pasan años y el paciente nunca se controla bien y no lo logramos, ¿no? Entonces, ser más proactivos. Mire, yo siempre les digo, mira, señor, vamos a hacer algo. Yo le agrego, yo me intenseo y usted se intensea. Y en la siguiente consulta platicamos. Si resulta que estamos muy bien, yo le quito medicina. ¿No? Lo cual es válido también. Digo, no es lo más frecuente, pero puede suceder que el paciente pierda mucho peso y entonces haya que ir con medicamentos para abajo. Y entonces fue así, y entonces el paciente se queda de, ok, bueno, está bien, va, órale, ¿no? O sea, va, se la compro, ¿no? Entonces ya ibas negociando cada consulta, ¿no? De, no, mire, ya ve cómo no me cumplió, es que fue los cumpleaños de mi hijo, ¿no? Entonces, bueno, ok, va. Entonces, mire, lo bueno es que ya estamos con los medicamentos y está controlado. Y así te la vas llevando cada consulta, negociando a veces con el paciente para tratar de hacer un equipo con él, como siempre les digo, para que tener un buen control. Muy bien. Entonces, en resumen, los beneficios a considerar de este medicamento y grupo de medicamentos es la seguridad al no tener hipoglucemias graves, el efecto neutro en peso, que es un beneficio que no suban, y algo interesante es que ya hay múltiples, tanto reportes que pacientes con COVID leve, que significa por lo tanto que están en su casa porque no usan oxígeno, no deben de suspenderse, pueden continuarse y no les va mal, ¿no? De hecho, les va bien, les va neutro, bueno, ya está estudios que parecía que les iba mejor, también hay otros estudios diferentes, entonces en resumen creo que es a los pacientes, es un dato importante porque ahora con tantos pacientes que vemos con COVID hay que saber qué medicamentos y cuáles no debemos suspender en caso de tener el manejo ambulatorio, que son la gran mayoría, ¿no? Muy bien, entonces, ¿quiénes son? Nuevamente, intolerantes al metformin, con hipoglucemiante adicional, sin control con metformin, y pacientes con hiperglucemias postprandiales específicamente, bueno, es una muy buena herramienta. ¿Ok? Y simplemente 3 mensajes personales ya para darle la palabra a la doctora, perdón. Siempre ponernos en lugar del paciente, siempre, ¿no? O sea, siempre pensar en lo que nos dice, siempre ver si el poder adquisitivo es su nivel de vida, siempre escucharlo, siempre ser empáticos con el paciente, no ser glucocéntricos, siempre hacer el checklist de presión, estatina, ejercicio, alcohol, tabaco, etcétera, y primero no dañar. Si el paciente por intensiarnos más le vamos a estar dando hipoglucemias graves que lo van a matar, es preferible tener una meta de control menos estricta. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Esperanza, Valentín, por tu conferencia. Las preguntas vamos a hacer la de ella y la de la doctora Dolores Mejía al finalizar la exposición de Dolly. Para todos, Dolores le llamamos aquí artísticamente Dolly. Entonces, la doctora Dolly Mejía de la Cruz es médico internista, endocrinólogo y nutriólogo, egresada del Instituto
doctora del Hospital Salvador Begotier y también del Instituto Nacional de Salvador Subirán de México, donde tuvo una rotación por un espacio de 6 meses. Es especialista en psicología clínica, investigador titular de la Carrera Nacional de Investigación en la República Dominicana con el MESID. Es gerente de investigación en el Hospital General Plaza de la Salud, secretaria del Comité de Ética de Investigación del Hospital General Plaza de la Salud. La autora también es maestrante de bioética, es becaria en la Universidad del Atlántico, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Endocrinología y Nutrición, coordinadora de la Red Dominicana de Investigadores para la Salud, coordinadora del Internado de Medicina Interna para el Hospital General Plaza de la Salud de UNIBE, profesora de la Residencia de Medicina Interna del Hospital General Plaza de la Salud. Yo creo que Dolly es todóloga en el Hospital General Plaza de la Salud. Ella está en todo, como siempre. Dolly, qué grande tú eres. Y asesor del GENDU. La doctora Dolores Mejía, con su peculiar manera de transmitir la información, porque es una persona muy didáctica, nos va a hablar de manera llana y precisa la experiencia latina con vildagliptina. Sabemos que ella vasta experiencia y va entonces a hablarnos de qué ha ocurrido con estos productos en América Latina. Doctora Dolly Mejía, bienvenida. De nuevo, ayer estaba en otra conferencia ella hablando de un estudio de diabetes sin tuberculosis, hoy la tenemos de otro medicamento completamente distinto, de otra conferencia completamente diferente. Le deseamos suerte, como siempre, doctora, y esperamos que su conferencia sea de ayuda para todo el público que está conectado escuchándola. Bienvenida, doctora Dolly. Buenas noches. Un placer enorme poder acompañarlos en el nacimiento de esta nueva herramienta bajo el auspicio de los laboratorios Magin. Vamos a compartir. Quizás lo que les voy a platicar en cierta manera fue mi experiencia en esa aventura de cuando llegó a Latinoamérica un estudio para evaluar la eficacia y seguridad de la molécula en cuestión. Y aquí vemos la muralla china, Machu Picchu y un monumento icónico de Egipto. Cuando veo estas figuras, me llega a la mente la palabra maravilla, preservada en el tiempo y funcional hasta hoy. Son características que yo quisiera tener. Son características que quisiera que mis pacientes tuvieran. Por esto, me agrada mucho la frase que plantea ser joven hasta morir de viejos. Así quisiera que hasta morir la función del páncreas de mis pacientes pudiera economizarla y preservarla de manera extraordinaria. Quisiera cuidarla, quisiera extenderla. Como dice Juana, voy a contar la historia latinoamericana de la vildagliptina, nuestra experiencia y la experiencia latina. Estos son mis conflictos de interés. La participación en esta noche está siendo patrocinada por los laboratorios Magin. Al igual que tú, yo tengo requerimientos para mis pacientes, porque ellos necesitan control metabólico, seguridad para alcanzar este control, pero además yo requiero que ese efecto se preserve en el tiempo. De nada vale una felicidad efímera. Yo quiero preservar esta acción beneficente por mucho tiempo. Múltiples mecanismos de acción tienen los antidiabéticos orales para contrarrestar las múltiples alteraciones que dan la génesis a la diabetes mellitus. Dentro de las alteraciones, vale la pena recordar
la disminución del efecto de las sincretinas a la hora de plantearnos la génesis de la diabetes tipo 2. Muchas herramientas terapéuticas, muchos algoritmos, muchas maneras de hacer las cosas. Todos tratando de empujarnos a que nuestro enfoque farmacológico esté en la combinación de drogas para actuar en múltiples aspectos de la fisiopatología de la condición, un tratamiento, como bien decía Esperanza, más allá de lo glucocéntrico, dirigirnos un poco más allá de las barreras de la hemoglobina glicada, con la intención de poder preservar o prevenir el deterioro de este remanente de función pancreática. Por lo que la terapia combinada pudiera ser un enfoque estratégico, un abordaje sinérgico de múltiples mecanismos fisiopatológicos que potencialmente resultan de un efecto terapéutico duradero, sin incrementar los eventos adversos como el riesgo de hipoglucemia y agregaría la ganancia de peso. Todos los que trabajamos con personas viviendo con diabetes necesitamos replantearnos los objetivos ante esta realidad, porque haciendo lo mismo no vamos a cambiar los resultados. Porque la progresión hacia la falla terapéutica es lo que diría García Márquez en su novela Crónica de una muerte anunciada. Sabemos todos que alrededor de los 36 meses, independientemente de qué molécula, emerge el monstruo de la falla terapéutica. Concomitantemente a esto, tenemos evidencia de muchísimas iniciativas globales donde hablan del valor del control metabólico temprano en procura de aportar beneficencia a lo que es la vida del paciente a través de la generación de una memoria metabólica y ojalá de un efecto legado. Pero como vieron en la slide anterior, todos esos estudios vienen en lata. Eficacia y seguridad son historias generalmente importadas, donde nuestra gente no tuvo participación, donde nosotros desde nuestra multietnia se nos abre grandes interrogantes. ¿Responderemos nosotros igual a estas moléculas? Porque realmente fueron caucásicos, fueron anglos los que participaron en ese estudio. Muy pocas veces se incluyen los latinoamericanos. Y el estudio global de la eficacia y la combinación de la metformina con vildagliptina para el tratamiento temprano de la diabetes mellitus tipo 2 fue una aventura que me fascinó. Recuerdo como hoy cuando Casimiro me comentaba, el doctor Velasco, de la posibilidad que existía que como país pudiéramos entrar a esta aventura. Aventura que tuvo un final feliz en septiembre del año 2019, antes de la pandemia, en aquel Congreso de la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes, donde todos felices esperábamos las buenas nuevas de un tratamiento intensivo con cierto margen de seguridad en procura de extender el efecto beneficente en lo que es esa capacidad de instalar ese parque de células beta que tiene nuestra gente que vive con diabetes tipo 2. ¿Y qué cosas traía Verify? Que era en pacientes con diabetes tipo 2 de reciente diagnóstico, que evaluaba la durabilidad en 5 años. Y era un enfoque de terapia de combinación temprana, early combination, versus el enfoque tradicional de la monoterapia o del escalamiento gradual. Íbamos a ser agresivos, pero con herramientas seguras. Íbamos a ser contundentes desde el principio en procura del rescate de esa función y la preservación de ella. La población tenía características relativamente homogéneas. Mayores de edad, hasta 70 años, con un diagnóstico de diabetes no mayor de 2 años, una hemoglobina glicada entre 6.5 y 7.5. ¿Cuánto dolor de cabeza me daba este número? Porque las determinaciones nacionales de hemoglobina glicada, cuando yo entendía que el paciente podía ingresar
Los daneses me decían, no, salió del rango. Y teníamos que esperar que fuera con un margen calculado y evaluado en el laboratorio central. La tasa de filtración glomerular era algo muy importante y se requería que los pacientes tuvieran una tasa superior a 60 mililitros por minuto. El índice de masa corporal era algo más relajado, entre la normalidad hasta la obesidad, de 22 a un 40 kilogramos por metros cuadrados. La manera como entraban los pacientes era inicialmente manejados con metformina e incrementábamos la dosis de la misma hasta la mayor dosis tolerada, que fuera menos de 2.000 miligramos diarios. Luego se randomizaban y pasaban en una manera aleatoria uno a uno al grupo con vildagliptina y metformina y otros pasaban a vildagliptina y placebo. Se veían periódicamente y a los 3 meses evaluábamos a los pacientes y aquellos que presentaban el no alcance de los objetivos en 2 visitas a las 13 semanas consecutivas con una hemoglobina glicada superior a 7, nos preocupábamos. Y estos pacientes, cuando tenían 2 visitas consecutivas con hemoglobina glicada mayor de 7, se declaraban con falla terapéutica primaria. Los pacientes se le agregaba, en el caso de los que tenían monoterapia, con el placebo, la vildagliptina, y en aquellos que fallaban utilizando ya la combinación, pasaban a insulina. En un tercer momento se volvían a evaluar, y si el paciente no alcanzaba el objetivo, era pasado al uso de insulina basal. La estrategia de tratamiento de combinación temprana redujo significativamente el riesgo relativo del tiempo de fracaso del tratamiento inicial versus cuando usábamos la monoterapia, como lo ven en esta imagen. 49% fue la diferencia entre ser agresivos con herramientas seguras y usar el abordaje tradicional con monoterapia. 49, casi la mitad. Un porcentaje para nada desdeñable. Otros aspectos fue cómo se incrementó el tiempo hasta llegar al fracaso de esos 3 años malditos a cerca de 5 años. Y así como también el fallo terapéutico secundario que se redujo en un 26%. En el estudio global, los enfoques de ambas terapéuticas fueron seguras y muy bien toleradas por los pacientes. Pero cuando hablamos de América Latina, primero tenemos que recordar que en este lado del mundo vive con diabetes alrededor de 32 millones de personas y que de los 13 millones de personas mayores de 20 años y menores de 80, el 42% está viviendo con diabetes sin diagnosticar. Y que de los 34 millones de adultos, un 10% tiene alteración de la homeostasia de la glucosa. La mortalidad por diabetes no respeta edad ni sexo. Y se destaca en estudios diferentes. Aquí traigo una imagen de un estudio de Chile y México, donde la muerte por causa cardiovascular sigue tomando repunte y estelaridad. En nuestro continente, en nuestra región, mejor dicho, las dificultades en el acceso a la atención concatenan deterioro en lo que es la vida de nuestra gente, porque existe un subdiagnóstico sustentado en ello, y esto trae un menor logro de los objetivos metabólicos, así como mayores complicaciones crónicas asociadas al no alcance de los objetivos. La diabetes representa un gran problema de salud pública para Latinoamérica. El diagnóstico y el tratamiento precoz son de enorme importancia en este lado del mundo, debido a la alta prevalencia de nuestros factores de riesgo, como síndrome metabólico y obesidad. Es una crisis en nuestra región. Una de las principales causas de muerte
por una enfermedad crónica no transmisible. Y pensar que 2019 traía 32 millones de personas en este lado con diabetes y que en solo 25 años se plantea que existirá un incremento de un 55% en la gente viviendo bajo esta condición. Nuestras barreras regionales incluyen el subdiagnóstico, que va desde un 10 hasta un 50%. El acceso al tratamiento también es un desafío de extraordinaria importancia, porque menos de la mitad de los pacientes que reciben tratamiento alcanzan sus objetivos. Las complicaciones asociadas a la diabetes, ya sean micro o macrovasculares, rondan el 80% de nuestra gente diagnosticada. Y alcanzar los objetivos glucémicos en una etapa temprana de la enfermedad definitivamente conducirían a un efecto legado en la reducción sostenida del riesgo de complicaciones como el infarto al miocardio y las muertes por cualquier causa, así como la enfermedad microvascular. Tenemos que replantearnos, tenemos que pensar que realmente debemos cambiar el estilo de hacer las cosas para lograr objetivos diferentes. Por esto el valor del subanálisis del estudio global a través de la iniciativa LATAM. Un subanálisis que viene de la mano de Sergio Bencio, uno de los investigadores de Latinoamérica, y de nuestro líder global, el doctor Peter Fromm. 8 países de Latinoamérica, en este universo de 34 países alrededor del mundo, con 254 centros, 2.001 pacientes evaluados. Y nuestro porcentaje, nuestro humilde aporte a esa iniciativa, rondó casi el 27%, 537 pacientes, aleatorizados de manera igual, casi 1 a 1. Los países que participaron fueron Argentina, Brasil, Colombia, Guatemala, Panamá, Perú y República Dominicana. Teníamos acá unos 14 pacientes. El método, igual al estudio global, recuerden que se trata de un subanálisis, por lo que se tomaron los mismos patrones de edades, género, índice de masa corporal. Destaco el hecho que es un estudio de fase 4, Verify LATAM, aleatorizado, doble ciego, multiétnico, grupos paralelos, 2 brazos, que incluyó pacientes con diabetes tipo 2. Y esta gráfica decidí resumirla y transformarla, comparando lo que es el perfil de la población global versus la población LATAM. En sexo, muy similar. La mayoría mujeres. La edad también muy parecido, sobre la 5ª década de la vida. El índice de masa corporal importantemente similar. Predominaba la obesidad. Los nativos americanos eran un grupo interesante, importante, el segundo grupo en volumen después de los caucásicos en este lado del mundo. Y tuvimos una duración promedio para la diabetes un poquito mayor, un promedio de 4.3 meses. La hemoglobina glicada promedio fue exactamente igual al grupo global, para un 6.7. Pudimos ver aquí en Latinoamérica que la combinación temprana presentaba de manera sostenida, igual que en los hallazgos globales, una reducción significativa en la hemoglobina glicada. Ya fueron aquellos pacientes que alcanzaron niveles inferiores a 7, a 6.5 e incluso menores o iguales a 6. Sostenibilidad 5 años. Uno de los estudios más largos en la historia. Con respecto al peso, como bien decía Esperanza, no hubo cambio significativo. El peso se mantuvo estable y el perfil de seguridad fue algo a respetar con esta combinación temprana. Los eventos adversos en su mayoría fueron gastrointestinales y llamó la atención que la diarrea generalmente estaba inducida más que la vilgalictina
a la metformina. Con respecto al fracaso terapéutico primario, se pudo ver en Latinoamérica que el 46% para un número de 121 casos lo ocuparon las personas que tenían la combinación temprana. Pero los que tenían monoterapia les fue mucho peor. Tenían una falla terapéutica en un 66.3%. De manera similar a lo que pasó a nivel global, donde los pacientes que tenían monoterapia fallaron casi en un 60% versus un 33% los que tenían terapia combinada temprana. Se observó una reducción muy significativa en el riesgo del fracaso a tratamiento secundario, con el grupo de la terapia combinada, como lo vemos en este cuadro. Los eventos adversos, solo en un 4% fueron adjudicables a la vildagliptina. 2.6% de los pacientes de la terapia combinada presentaron eventos adversos adjudicables, pero un 3.7% de los con monoterapia presentaron eventos adversos, lo que quiere decir que hubo mayor presencia de eventos adversos en la terapia monoterapia que en la terapia combinada. Como dijimos, gastrointestinales en su mayoría. 4 pacientes en cada grupo fallecieron, pero ninguna de las muertes fue adjudicable a la molécula. En mis 2 sites tuvimos una muerte de causa cardiovascular atribuible al uso de una molécula de uso restringido, que no debía ser utilizada en pacientes de alto riesgo, que el paciente utilizaba con automedicación. Esta fue una situación que nos generó muchos dolores de cabeza y fue objeto de una evaluación por un comité de seguridad externo, quien concluyó que no era adjudicable a la vildagliptina ni a la combinación temprana. Las hipoglucemias fueron 7. Yo tuve una en mi site. Fueron 7 para los que tenían combinación y 3 para los de monoterapia. Pero todas esas hipoglucemias fueron leves, no requirieron hospitalización, ni mucho menos necesidad de suspender el tratamiento del paciente. Los eventos hipoglucémicos también se pudieron ver en los pacientes cuando se pasaba al uso de la insulina. Y en Latinoamérica, tierra de la fertilidad, no nos podíamos quedar. Tuvieron un reporte de un embarazo. Aquello fue un escándalo. Se suspendió la paciente del estudio y todos estábamos atentos pensando, ¿este producto del embarazo llegará al final? Y sí, para la bendición, tuvo un embarazo a término con un producto sano. Gracias a Dios. Los resultados latinoamericanos hablan que la terapia de combinación temprana con vildagliptina más metformina mejora la durabilidad del control glucémico en los pacientes de reciente diagnóstico, que la reducción significativa del riesgo al fracaso ronda el 47% y que el enfoque de combinación temprana también redujo el riesgo de fracaso en el tratamiento secundario 31%. Hallazgos latinos hablan que en general, en este análisis regional, son muy consistentes los hallazgos al estudio global y que esta región, donde existe una infraestructura de salud menos estructurada y robusta, con una desigualdad socioeconómica importante y el acceso limitado a la atención, es sensato que las recomendaciones y los procedimientos faciliten el diagnóstico y la intervención precoz intensiva, rescatando a nuestros pacientes con herramientas que garanticen el control a largo tiempo. La mayoría de la subpoblación latinoamericana del estudio de vildagliptina era relativamente joven. Solo lo superaron los asiáticos en pacientes jóvenes con diabetes. Nuestra realidad, en el subanálisis, el 53.6% de los pacientes que utilizaron la terapia de combinación temprana lograron su control a largo plazo. Las pautas actuales de ALAD plantean la intervención agresiva a partir del 8% de hemoglobina glicada, lo que deja un margen que debemos rescatar y superar. Además, el 40% o menos del 40% de los pacientes que reciben antidiabéticos orales combinados tardan hasta 2 años en que le den una terapia doble. La inercia
se mantiene por 24 meses. En el 2017, Brasil presentó un estudio latinoamericano donde el 75% de los médicos no consideraban la terapia combinada al inicio del tratamiento, lo que alejaba las posibilidades de esa memoria metabólica, el acceso a nuestros pacientes de entregarle memoria metabólica beneficente. Las guías brasileñas, a través de estos estudios, se revolucionaron y a hoy plantean una terapia agresiva con combinación de metformina y vildagliptina con tan solo 7.5% de hemoglobina glicada, tratando de alcanzar el efecto legado de dotar a nuestros pacientes de memoria metabólica. Sobre la base de los beneficios clínicos, la terapia de combinación temprana, demostrados que el estudio global, al igual que en América Latina, generaron cambios en los paradigmas de ADA y de la Asociación Europea a la hora de darnos la libertad de poder ser intensivos y agresivos desde el principio. Los hallazgos sugieren que independientemente de las disparidades en la situación social en nuestra región, una estrategia de combinación temprana puede ayudar a lograr el control glucémico en nuestros pacientes recién diagnosticados con diabetes tipo 2. La mejora significativa y constante en la durabilidad del control glucémico a largo plazo con el enfoque de combinación temprana en comparación con monoterapia inicial con metformina en pacientes con diabetes tipo 2 recién diagnosticada, que muestra los estudios mencionados, también se observó este beneficio en el análisis LATAM. Teniendo en cuenta estos beneficios glucémicos, el tratamiento de combinación temprana podría ser un enfoque eficaz para abordar el desafío de lograr el objetivo terapéutico óptimo para los pacientes en nuestra región, con recursos tan limitados. Por eso afirmo, ¿y por qué combinar? ¿Y por qué combinar vildagliptina? La combino por un control glucémico superior, porque puede mejorar la función de la célula beta. Me libera de la inercia terapéutica, porque son fármacos con mecanismos complementarios en su acción que amplían el radio de acción y una menor incidencia de complicaciones crónicas asociadas a la diabetes. Un objetivo glucémico más bajo logrado de una manera segura, con fármacos que no producen hipoglucemia, con pocos efectos colaterales, sin alteración del peso, logrando hemoglobinas glicadas seguras. ¿Por qué busco precozmente e intensivamente este objetivo glucémico? Por el efecto legado. Normalizar rápidamente el control metabólico para minimizar el riesgo de complicaciones tardías de la diabetes. Vimos cómo se deteriora. Y como Ali planteaba, en el tiempo necesito seguridad. Quiero cuidar del páncreas ya deteriorado de mis pacientes. Quiero darles una nueva oportunidad a través de garantías que blinden su funcionabilidad. ¿Por qué esperar el fallo y no prevenir el daño? Muchas gracias por el honor de su atención. Buenas noches. Y estamos juntitas aquí y Alice. Alice, pasamos a la sección de preguntas, Alice. Claro que sí, ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Vamos a felicitar a ambas expositoras, ambas conferencias magistrales con un buen mensaje que creo que llegó a todo el público que se conectó a la actividad. Hay varias preguntas, unas escritas en el chat y otras de manera personal. La primera pregunta de Ángel Mejía, paciente con monoterapia actualmente, ¿puede hacer terapia combinada?
Él pregunta que si está en monoterapia, si podemos hacer esa terapia combinada del Citrus-M. Definitivamente, si queremos agregar el efecto legado, si queremos dar esa memoria metabólica beneficiosa a nuestro paciente, una manera segura es con la combinación. Como bien platicaba Esperanza, recuerden que cuando agregamos vildagliptina, nos liberamos del temor de la hipoglucemia porque se requieren niveles plasmáticos ligeramente incrementados de glucosa para que se desencadenen las acciones de la vildagliptina. Entonces es eficacia en el contexto de la seguridad. Puedes optimizar con tranquilidad. ¿Y tú, Esperanza, qué le contestarías? ¿Estás de acuerdo con lo que dijo la doctora? Me imagino que sí. Sí, claro, creo que finalmente depende del paciente, ¿no? O sea, y también del medio. A veces no a todos les podemos dar intensivos al principio, ¿no? Entonces, también es difícil que llegue un paciente tan perfecto con 6.5 a 7 de glucosilada a la consulta, ¿no? Ese paciente casi suena muy real. Casi siempre nos llega un paciente un poquito más descontrolado, ¿no? Que seguramente alguien ya le dejó el metformin, ¿no? Que es la pregunta oficial. Y lo que le insisto, o sea, es excelente herramienta cuando te queda poco por control, ¿no? O sea, si la glucosilada está muy alta, definitivamente ese solo no va a funcionar, ¿no? Entonces tiene que ser alguien que te separa de tu rango meta un por ciento quizá, ¿no? Y ajustar un poco dieta, pero no mucho más, ¿no? Okay. Y para control glucémico. Excelente. Otra pregunta aquí, que ¿cuál es el paciente ideal para el Citrus-M? Creo que ustedes lo mencionaron, pero si quieren recapitularlo. Para mí es como el viejito. Me encanta darlo en viejitos. Súper seguro, no da hipoglucemias, no me estoy peleando por la hipovolemia de los otros, no se están inyectando, sobre todo los que no son de muchísimo tiempo, obviamente, ¿no? Entonces, ese paciente a mí me encanta usar Vilda, ¿no? También, evidentemente, al joven sin complicaciones, que le falta poco, ¿no? Para la meta, o sea, hay un nicho bien grande, o sea, que es ese paciente intermedio, ¿no? Que no está perfecto, pero que no está terrible y que no tiene una indicación extra para otro tipo de medicamentos. Definitivamente. Cuando no existe la indicación para otra molécula específica, claro. Y a mí me gusta Esperanza. Cuando comienzo, y como bien planteabas, tengo pequeños márgenes a superar. Darme la oportunidad. Puedo optimizar sin temor de la hipoglucemia. Excelente. Otra pregunta, contraindicaciones relativas y absolutas al uso de estas moléculas, y ponen entre paréntesis, ¿qué de la pancreatitis? Sí, ven que la FDA, que Vilda no entra en FDA, que creo que viene otra pregunta después, ¿no? Pero bueno, finalmente existen contraindicaciones. Pancreatitis sigue siendo una para todo el grupo de incretinas. Claro. Yo sí digo que pancreatitis es como amor-odio, ¿no? Un año sale que sí, otro año sale que no, otro año... Entonces, ya no sé en cuál vamos, ¿no? La realidad es que mientras no se aclare, y como para que se aclare tiene que haber casi un estudio único universal, la respuesta es no. Si el paciente está con pancreatitis, especialmente represión, no dar. Pero bueno, y obviamente si está con pancreatitis reciente, menos, ¿no? Y contraindicaciones totales sería insuficiencia renal crónico terminal, hepatopatía, especialmente child C, ¿no? Niños, digo, los normales incluso de cualquier medicamento, ¿no? Claro, embarazadas. Embarazadas, exacto, lactancia. Otra pregunta es si tienen estudios de seguridad cardiovascular. ¿Algún estudio de seguridad cardiovascular específicamente con la vildagliptina? Realmente, en el estudio Verify, que es el estudio más amplio, había un capítulo de evaluación de la seguridad cardiovascular, no per se porque fuera un estudio de seguridad cardiovascular diseñado para ellos, sino porque todas las moléculas antidiabéticos orales para su comercialización y con la esperanza de en algún momento esté aprobada por FDA, deben completar el dossier de seguridad cardiovascular. Ustedes no se imaginan el caos, la corredera, la agonía cada vez que se daba un dato que atentara contra la seguridad cardiovascular. Es parte del dossier global, pero no existe, a mi conocimiento hasta el momento, análisis o un subanálisis per se de seguridad cardiovascular dentro de
la iniciativa Verify. No sé si Esperanza tiene alguna información. Sí, recuerden que esto de seguridad cardiovascular es una especificación para poder vender un medicamento en Estados Unidos de la FDA, ¿no? Exclusivo, ¿no? Entonces, la FDA, a partir de la rosiclitazona y su show, fue que le pidió a los... Entonces, si el medicamento no hace un estudio de seguridad cardiovascular en Estados Unidos aprobado, entonces no se puede dar el título y que es a lo que le llamamos y hace lo que, por eso no se puede vender en Estados Unidos, ¿no? Entonces, Vilda no tiene, los estudios son coreanos y después pasaron a la parte de Latinoamérica, pero sin embargo salió un estudio que se llama GRADE, que es de vida real, y es un estudio de vida real donde compararon las diversas moléculas, todas, ¿no? Excepto ISGLT2, porque todavía no se hacía para entonces, y aparte ISGLT2 ya se fue esa parte, ¿no? Y pareciera que la seguridad cardiovascular es neutra, incluyeron Vilda. ¿Ok? Entonces, bueno, la respuesta oficial es no, porque no hay un estudio específico, pero sí ya hay estudios en vida real para análisis de riesgo cardiovascular, insisto, no aprobado para la FDA, pero sí para nosotros, para el mundo, y es neutro el efecto. ¿Okay? Así es, aprobado por la EMA. Exacto, bueno, la otra aprobado por la EMA pregunta también. que le hacían a ambas, ya ustedes la contestaron, era que si estaba esta droga aprobada en los Estados Unidos. Le están preguntando a Dolly del estudio EDGE, que fue con de Novartis, que fue un estudio observacional, el EDGE, con vildagliptina. La doctora se refirió específicamente al Verify. ¿Usted me escuchó, Dolly? El estudio EDGE, el EDGE, el EDGE que se hizo con Novartis de vildagliptina, pero fue un estudio observacional. Entonces, imagino que usted no se va a referir a ese estudio porque no fue un estudio de seguridad cardiovascular. Otra pregunta que dice aquí, si es posible combinar insulina con metformina e insulina con la combinación de Zictus M. Sería para quitar la metformina, entonces poner insulina y Zictus M, se puede. Yo creo que el papel sería como siempre que empezamos basales, ¿no? O sea, dejarle hipoglucemiantes y aparte el metformin me economiza, exacto, por la sensibilidad de la insulina, ¿no? Y dejarle como hipoglucemiante, tratar de tirarle al postprandial con Vilda, ¿no? Mejorar sensibilidad con metformin y agregarle basal porque me quedó corta, ¿no? Si el paciente ya es candidato a rápidas, definitivamente Vilda no tiene papel, entonces es candidato a otro tipo de herramientas, ¿no? Pero bueno, para basal es muy buena opción, ¿no? Dejarle la combinación y agregarle basal y ver cómo le va, ¿no? Que es como hacemos normalmente. Deben recordar que cuando usamos la basal, generalmente no quitamos. Exacto, es en conjunto. No que complementamos. Claro. Donde sí no está indicado, como bien planteaba Esperanza, es cuando estamos utilizando los GLP-1. Sí. No tiene sentido. No. Por su mecanismo de acción. Le ponen aquí que si es posible combinarlo con un ISGLT2. Sí, claro, que ahora es la triple, ¿no? O sea, metformin con los otros dos, sí, el problema siempre, bueno, acá es el costo, hablando claro. El costo sí. y el objetivo glucémico que se alcanza con esta combinación, ¿verdad? Y la indicación también. Claro. Aquí en Dominicana hay una frase, se diría, Esperancita, más la sal que el chivo. ¿Verdad, Juana? Sí, así es. Está buenísimo. Están muy buenas las preguntas y las respuestas. El público está muy conectado. Me están haciendo una aquí que está más para arriba, pero quiero que la contesten porque hace ratito que la hicieron. Alice, si me ayuda, hay una pregunta que está sin contestar, que fue después de la combinación de ISGLT2 y de PP4. Será la de con paciente, no, porque ya esa la dijimos, vamos a validarla. La vi casi ahora, pero déjame darle al panel aquí a ver si la puedo contestar de manera que la persona que la hizo quede satisfecha. Combinación. Bueno, veo que estoy llegando al final y no veo esa pregunta. Exacto, yo creo que ya se han hecho todas las que yo creo que todas las preguntas que se realizaron están contestadas. Si alguien observa una que no se haya contestado, no creo que busqué en los dos chats, en el de Question and Answers y también
en el otro y ya creo que están todas respondidas. Hablaron de todo lo que se había cuestionado aquí en el chat. Bueno, vamos a ver entonces. Esta era la que faltaba, de Mercedes Vázquez, ella volvió a enviarla. Ella las felicita. Bueno, hay muchas felicitaciones en todo el chat a ambas por las excelentes charlas. Entonces, esta doctora dice, Mercedes Vázquez, ¿es segura usar la terapia combinada 2 veces al día en los pacientes que lo ameriten, refiriéndose a las dosis máximas toleradas de ambas drogas por separado? Definitivamente lo que es la vida media. Si usted quiere cubrir las 24 horas a su paciente con esos guardianes, entienda que son características intrínsecas de ambas moléculas. No están diseñadas para usar una vez al día. Entonces, en procura de esta garantía, debe aplicarse cada 12 horas. Porque si usaras una sola vez, estarías dejando una ventana de desprotección al paciente, con la consecuencia de la variabilidad glucémica y el pobre control. ¿Qué opinas, Esperanza? Sí, creo que una filtración glomerular. Sí, o sea, cada medicamento tiene una vida media diferente y aunque sean de la misma familia, tienen una vida media distinta. Otros inhibidores de DPP-4 se pueden administrar una vez al día, vildagliptina no. Se debe administrar 2 veces al día para que tenga efecto a 24 horas. En los únicos pacientes que está indicado administrarlos una vez al día es en tasa de filtración glomerular menor a 50, que también está medio en que ver si, generalmente son los que le sigues, ¿no? Difícilmente le inicias a alguien con una filtración así en la pastilla, ¿no? Pero es más bien al contrario, si lo usan una vez al día, le están tratando medio día la diabetes y al otro día no le dan nada, ¿no? Así es. El doctor Elvis Matos le manda felicitaciones para ambas y excelentes ponencias. El doctor Domingo Santana le manda saludos especiales a su hermana Dolly. ¿Qué es esa doctora, Domingo Santana? ¡Ay, mi hermano de Santiago! Yo no lo conozco, caramba, ¿cómo va a ser? Mi panda favorito. Bueno, todos las felicitan, hay muchas, hay como 15 felicitaciones. La doctora Jacqueline Díaz, su canchanchana, Mi hermanita. las felicita, le da muchas gracias y que excelente. La autora Elizabeth Arias las felicita también. Le están mandando buenas noches la autora Michelle Paulino. Saludos la autora Verónica Locuar. Hay muchísimos mensajes y muchas felicitaciones. La autora Huida Palmo. El doctor Cáceres, mi amigo y hermano, también les manda felicitaciones a ustedes y a mí también por moderar, parece. Bueno, yo creo que de mi parte no hay más preguntas para ustedes. Yo entiendo que el mensaje fue bastante claro. Tenemos ahora una molécula excelente con 2 drogas que tienen seguridad y buena tolerancia, con buenas indicaciones para ese paciente que no merece otro tipo de terapia inyectable. Me están preguntando aquí el riesgo de infecciones con estos medicamentos. Están preocupados por los ISGLT2. Valentín, Dolly, ¿qué opinan? Riesgo de infecciones. Yo vi el análisis en Verify Global, en quinto lugar aparecían algunas infecciones urinarias, pero era inferior al 30 y tanto %. Recuerdo que aparecía más frecuente, la principal era diarrea como evento adverso adjudicable en un 47%, luego hasta dolores de espalda referían. Y las infecciones urinarias yo también lo busqué y estaban como en 6º lugar, con como un 30 y tanto %, pero no se destaca como un efecto adjudicable serio. Excelente. Bueno, también le manda saludos al doctor Ricardo Estrella, a ambas, que dice que felicidades, que excelente, y a la autora Valentina. Bueno, ¿puedo agregar algo nada más? Perdón. Claro que tenemos tiempo. Es imposible que estos medicamentos den infecciones urinarias porque el mecanismo de acción de las infecciones urinarias es la glucosuria de los ISGLT2, que es el mecanismo de acción, ¿no? En lo que está descrito en inhibidores de DPP-4 es nasofaringitis. Exactamente, y infecciones respiratorias leves, eso es lo que, y son raras de todas formas, pero eso sería como en todo caso la asociación, pero con urinarias no tiene mecanismo, ¿no? No, pero como evento adverso descrito,
Es a lo que me refiero. Claro, pero finalmente es como, Pero no por origen. cuando se hace un estudio, se tienen que reportar todas las cosas que suceden, pero no alcanzas significancia estadística No. de que entonces no es causa-efecto, ¿no? Exacto. La doctora Sandra Reyes, que está en el sur profundo, también nos manda felicidades y que muchas gracias por la excelente revisión. Y la doctora Ángela Margarita dice que muy buena revisión de la evidencia actual, excelente panel, animación muy buena. Solo faltó el vino. Saludos y gracias. Aquí está mi amigo especial, el Tori, Alexander Toribio, mi amigo y hermano de San Francisco, que también les manda un saludo. Él es diabetólogo. Dice que excelentes ponencias, que felicitaciones a ambas y saludos a mi amiga Juan, ese es mi amigo. Mándale también saludos a las fotopáticas para que tú no entres en conflicto, Tori. Bueno, Valentín, ¿tienes algún comentario final? La doctora Dole, ¿algún mensaje final para el público de Ay, no, al contrario, muchísimas gracias. Ojalá algún día los pueda ver mejor en persona, pero la pantallita será suficiente por ahora. No, pero gracias. Muy agradecida de poder estar en este momento tan especial. Un placer compartir con Esperanza, con Juana, con Alice, y recordar que no hay que esperar el deterioro radical para ser proactivos e intensivos, siempre y cuando tengamos un margen de seguridad. Claro. Dolly, le dice la doctora Melissa Marmolejos que saludos, excelente tema. Y aquí también le mandaron otro mensaje a ustedes, la doctora Berta Gladys Vázquez, y le puso que excelentes conferencias, que estas chicas están muy duras, que batean todas las preguntas. Así mismo. Bueno, de parte de nosotros como Laboratorios Mayén, queremos darle las gracias a la doctora Juana Jiménez por acompañarnos en esta noche de hoy como moderadora de nuestro lanzamiento de Ciptus y Ciptus M. Asimismo, agradecer a la doctora Esperanza Valentín desde México y la doctora Dolores Mejía, pero cariñosamente ya se nos pegó el Dolis Mejía, por tan enriquecedora exponencia, excelente. Creo que todos salimos de aquí con un gran aprendizaje. Agradecer a la Sociedad Dominicana de Endocrinología por ser la entidad que respalda y apoya la educación médica continuada para el beneficio de los pacientes diabéticos, por apoyarnos a nosotros como laboratorios a llegar a ustedes con charlas como esta que aporten cada día más al crecimiento profesional y a su educación. Agradecerles, por supuesto, a ustedes, a los participantes en esta noche que se han dado cita y que siempre nos apoyan. Y recordarles a todos que tienen en sus manos una nueva alternativa terapéutica para sus pacientes diabéticos, Ciptus y Ciptus M, vildagliptina en monoterapia y en terapia combinada con metformina, los nuevos defensores de la DPP-4, prolongando la vida de sus pacientes, mayor control glicémico. Además de invitarles a todos ustedes a que sean parte de nuestra comunidad, siguiéndonos en Instagram en @labmayen. Muchísimas gracias y pasen todos buenas noches. Buenas noches. Bye, buenas noches, gracias. Buenas noches. Bye, me saluda Santi, Esperanza. Ay, gracias a tu familia, igual saludos a tu amplia familia. Bye. Gracias. Bye. Bye. Bye, doctora Dolly. Bye. Bye, Alice. Bye bye.